Hola, soy Mike de Simple Economics y hoy te voy a hablar del sistema de pensiones. Quiero contarte cómo funciona, el problema que tiene y qué va a pasar. Y al final del vídeo te diré las opciones que hay y por qué son mejores a lo que tenemos hoy día. Así que velo entero, porque te interesa de verdad. Este vídeo está patrocinado por Sentido Común. Antes de empezar en materia, quiero que sepas una cosa. Puede que te parezca que este tema de las pensiones es algo de tus abuelos o como mínimo de tus padres. Y esto es verdad, porque mírate, ahí estás, hecho un toro bravo, pletórico, fuerte y aún joven. Pero te tengo que decir una cosa, porque creo que es mejor recordártelo. El tiempo pasa y envejecer es para todos. Así que pensar en el futuro es una buena idea, y pensar en cómo vivirás cuando ya no trabajes es una idea muy buena. Así que lo que te voy a decir hoy es algo que, como te he dicho, te interesa. Y por eso te pido que reflexiones sobre lo que te voy a hablar y que te ayudes con la información que te voy a dar. Respecto a las pensiones, puedo afirmar sin equivocarme que las decisiones que se tomen y que tomes hoy determinarán cómo vas a vivir cuando seas mayor. Y eso es algo que merece la pena cuidar. Bueno, ya sabrás que hoy en España hay un sistema de pensiones que da dinero a las personas que ya no trabajan, principalmente a los mayores, y que este dinero se lo da el Estado cada mes. Para empezar, quiero que sepas de dónde viene este sistema. Quiero que tú lo sepas, porque estoy seguro de que no te lo han dicho. Pues mira, este sistema se creó hace más de 100 años, de hecho, en el siglo XIX, por el canciller Bismarck, el líder político del Segundo Reich alemán. A finales del siglo XIX comenzaron a ser populares los movimientos socialistas que pedían mejoras en las condiciones de vida de los ciudadanos y exigían que esas mejoras vinieran de parte del Estado. Así que Bismarck les dio lo que pedían, les dio un sistema de jubilación estatal. Pero esto, por supuesto, tenía un truco. El canciller Bismarck no les regaló el dinero de su propio bolsillo a los ancianos alemanes, no. Lo que él hizo fue así. Mira, en 1889 Bismarck inauguró este sistema. Y para empezar fijó la edad a partir de la que se cobraría en 70 años. Y puede que pienses, bueno, no está tan mal, 70 años es algo razonable. Pero tú miras con la óptica del siglo XXI y una esperanza de vida de más de 80 años. A finales del siglo XIX, la esperanza de vida no llegaba a los 40 años. O sea que simplemente la mayoría de los alemanes a los que se les prometió este seguro de jubilación, esta paga en la vejez, no lo iban a recibir jamás. De hecho, se iban a quedar a décadas de poder catarlo. ¿Y cómo lo financió? Con impuestos. ¿Y a quién? A los trabajadores. Es decir, que el canciller Bismarck les quitó dinero a todos los trabajadores, diciendo que se lo daría cuando fueran mayores. Pero los trabajadores jamás llegaban a ver ni siquiera una parte de ese dinero. Así que fue simplemente una medida de aumento de impuestos por parte del Estado alemán que necesitaba el dinero y vio su oportunidad sin muchas dificultades. Así que el canciller Bismarck no es que cuidara a los ancianos alemanes, simplemente les quitó más dinero a los alemanes con promesas cuanto menos cuestionables. Traído esto a hoy, sería básicamente como cobrar impuestos a los trabajadores, diciéndoles que ese dinero se les dará cuando cumplan 100 años, y encima nosotros dijéramos que sí. Sería algo absurdo. Así que como ves, su origen es de todo menos caritativo. Fue una medida que un dictador puso en marcha para recaudar más impuestos. Ahora, una vez contextualizado, vamos a ver cómo funciona el sistema hoy. Para empezar, decirte que no solo existen las pensiones de jubilación, es decir, las pensiones de los mayores que han contribuido toda su vida, sino también las llamadas no contributivas, es decir, las que se dan a los que no han contribuido, pero están en una situación que el Estado interpreta como merecedora de una ayuda. Como por ejemplo son los huérfanos y los discapacitados. Sin embargo, las pensiones a los ancianos son la gran parte de las pensiones que se dan, y también las que más dinero representan. Vamos a hablar en números redondos, ¿vale? En España hay cerca de 10 millones de pensionistas y hay algo menos de 20 millones de trabajadores. Así que tenemos unos 2 trabajadores por cada pensionista. Es un ratio muy escaso. Pero os avanzo que va a ir a peor. Ahora te cuento esto. Pero hay un dato importante que no se suele dar y que vamos a ver, y es cómo de altas son las pensiones en España, porque lo cierto es que son muy altas. Vamos a hacer algo que a los políticos les encanta hacer, compararnos con Europa, con los países de nuestro entorno. Y vamos a medir las pensiones no en cantidades absolutas, es decir, no vamos a comparar directamente a España con Alemania, porque Alemania es mucho más rica y esta comparación no nos ayudaría a comprender la situación,
sino que vamos a verlo en números relativos. O sea, que vamos a comparar la relación entre los sueldos cobrados en el país y las pensiones que el Estado da. Así que vamos a ver qué porcentaje del sueldo medio representa la pensión media de cada país. Es lo que se llama la tasa de sustitución o la tasa de reemplazo, y que en estos gráficos lo vais a poder ver. En España es del 82%, la media de la Unión Europea es del 70%, y la media de la OCDE, que por cierto, la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de 38 países que se consideran desarrollados, bueno, pues después de este dato extra, que sepas que la media en ellos es del 62%. Te pongo ejemplos. Reino Unido, en torno al 30%. Australia, 40%. Suiza, Noruega, Estados Unidos y Alemania, en torno al 50%. Solo 7 países de más de 30 nos superan, y son países pequeños, como Eslovaquia, Hungría y Portugal, o más pequeños y además más ricos, como Luxemburgo, Austria y Holanda. O más grandes pero más ricos, como Italia, aunque Italia ahora no debe ser un modelo para casi nada, económicamente hablando. Si hablamos del gasto medio del Estado en pensiones, que podéis ver también en este gráfico, en España es del 11% del PIB, cuando la media en la OCDE es del 7,5%. Como veis de nuevo, pocos países nos superan. Y te doy un tercer gráfico, este aún más claro, también de la OCDE. El ingreso disponible de los jubilados españoles es del 98,9% comparado con los trabajadores, o sea, el mismo que ellos. Un pensionista vive igual de bien que un trabajador en España. En la OCDE la media es del 87%, y en países como Australia o Dinamarca se queda simplemente en algo más del 70%. Con todo esto quiero decirte que defender que en España las pensiones son bajas, o que incluso habría que subirlas, no es razonable. No es razonable comparándolo con otros países, ni es razonable comparándolo con los mismos trabajadores nacionales. Así que una vez que hemos visto esto, vamos a hablar del futuro. Hoy en día, este sistema ya no es sostenible. El fondo común de los trabajadores, donde se ahorra el dinero que ponen para dar a los pensionistas de ese momento, está vacío. Es el llamado Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como hucha de las pensiones, que llegó a tener 70.000 millones de euros acumulados, pero que hoy está vacío. ¿Pero cómo puede haber pasado esto? Pues porque ya no se mete dinero suficiente como para pagar todo lo que hay que pagar. Hemos estado durante mucho tiempo metiendo 5 y sacando 10, y esto se lleva haciendo durante años. Y todos los políticos fingían que aquí no pasaba nada, que el dinero iba a ser eterno. Y claro, no lo ha sido, claro que no. Además, desde hace años, la Seguridad Social pide prestado para pagar a los pensionistas las pagas extras, por ejemplo. Es decir, que el sistema actual de pensiones es insostenible. De hecho, ya está quebrado, como te digo. Además, si vemos lo que va a pasar con la población, la situación es aún peor en el futuro. Buena parte de los trabajadores actuales son los llamados baby boomers, y están acabando su vida laboral. Esto pasará en 10, 15 o 20 años, y los que entran al sistema como jubilados es porque salen como trabajadores, y los jóvenes que se incorporan al mercado laboral son en menos cantidad y menos productivos que los mayores que salen. ¿Pero qué significa todo esto? Pues que de aquí a 2040, más o menos, unos 20 años, tendremos unos 15 millones de trabajadores y unos 15 millones de pensionistas. Y esto hará que pasemos de tener un trabajador cada pensionista. Y esto será ya completamente insostenible, y el sistema de pensiones, tal y como lo conocemos, sucumbirá. Entonces, ¿qué hacer? ¿Podemos entrar en pánico ya? Pues aún no. Las cosas están muy mal, y básicamente, si se decide seguir con el sistema estatal de pensiones, es decir, que el Estado le quite una parte de su sueldo a los trabajadores de hoy, a ti, y lo meta en un fondo común y pague a los pensionistas de hoy, en ese caso hay dos posibilidades. Primero, la más posible, tristemente, y es que no se haga nada, se deja todo como está, los políticos endeudan al país cada vez más, se siguen pagando estas pensiones completamente insostenibles, y un día, cuando ya no sea posible refinanciar la deuda más, cuando ya no quede dinero ni haya forma de conseguirlo, ¡zas! ¡Bum! Y recorte tremendo de las pensiones. Y de repente, el Estado pasa a pagar pensiones muchísimo más pequeñas, sin avisar, sin darte la posibilidad de prepararte. ¿Y por qué esta es la más probable? Pues porque nadie quiere ser recordado como el presidente que bajó las pensiones. Así que lo que hacen todos es no ajustar el sistema, hacer la bola de nieve cada vez más grande y patadón para adelante. Así que como lo más posible es que nadie quiera hacer nada, lo que hará el que esté obligado, verdaderamente obligado,
y no tenga más remedio, será recortarlas mucho. Y cuanto más tarde sea este cambio, más grande será el ajuste y más traumático será para todos. La otra opción, la más deseable, es esta. Los dirigentes analizan económicamente los resultados y las previsiones. Se dan cuenta de que el sistema necesita un cambio muy grande y comienzan a bajar las pensiones poco a poco, para así evitar la crisis total. Pero ambas opciones son mejorables y en cualquier caso necesitamos complementos. ¿Y de qué estoy hablando? Pues del sistema de pensiones en el que cada uno ahorra para su propia jubilación. Este sistema tiene ventajas que son muy grandes y que voy a decirte. En primer lugar, el sistema es completamente sostenible, con lo que no hay que preocuparse de quiebras generalizadas del sistema o de agujeros aquí o allá. Además, y esto es muy importante, no está controlado por los políticos. ¿Pero esto es tan importante? Pues sí, porque ellos como gestores no es que sean muy buenos. También hace el sistema más flexible y más libre. Porque, ¿por qué todos los jubilados a la misma edad? ¿Y si uno está mejor o peor? ¿O le gusta su trabajo más o menos? Y otra cosa, la rentabilidad sería mayor. Es decir, el dinero ahorrado daría más beneficios para que las personas lo pudieran disfrutar. Aquí entra el interés compuesto y es algo que vamos a tratar en un próximo vídeo, pero que es fundamental en la economía, de hoy y de siempre. Estas razones son muy importantes y hay muchas más. Con esto quiero decirte que el sistema estatal de pensiones no funciona y que antes de que colapse y nos pille por sorpresa, es mejor prepararse y ahorrar cada uno para nuestro futuro. No necesariamente en planes de pensiones privados, que por cierto es algo que ofrece unas rentabilidades muy bajas, sino en otras formas y en otros activos, desde bonos, acciones, activos inmobiliarios, inversiones directas, etc. Hay muchas formas de hacerlo y tú debes encontrar la que mejor se adapte a ti, que es algo que el Estado desde luego no hace. Una transición es necesaria, como ves. Una buena forma de hacerlo es el inicio de un plan de reestructuración de las pensiones basado en un modelo mixto, garantizando una pensión mínima estatal para personas con bajos ingresos, pero permitiendo el ahorro personal. También eliminando la obligación de cotizar a la seguridad social, dejando a cada ciudadano que gestione su forma de envejecer. Para terminar, decirte que esto que te he dicho hoy es muy importante. Millones de personas dependen de las pensiones o van a depender de ellas, y las bases de este sistema ya se han empezado a caer. Pero muchos aún no lo ven. Ayuda a que se den cuenta y comparte este vídeo. El problema de las pensiones está ya aquí. Soy Mike de Simple Economics.